Hola detectives, una relación que parecía normal. Un amor que se convirtió en obsesión. Y un crimen que conmocionó a dos países. Hoy te contaré la trágica historia de Hailey Anderson, que llevó a Orlando III a cometer un acto tan atroz. Y él pudo haber evitado este desenlace. Acompáñame a descubrir los detalles de este espeluznante caso. Justicia, amor enfermizo y un escape internacional. Esto es el caso de Hailey Anderson. Recuerda contarnos qué teorías tienen. ¿Han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado? ¿Logran entender la mente de estos criminales? No olviden suscribirse para dejar sus pistas y opiniones. Su voz es clave en esta investigación. Este es el caso de Hailey Anderson. Cuando escucho las palabras Nueva York, inmediatamente pienso en la Gran Manzana. Pero hoy viajamos 270 kilómetros al noroeste, hasta una pequeña ciudad llamada Binghamton, que se encuentra en el estado de Nueva York. Recientemente, su economía se ha basado en los servicios para ayudarle a mantenerse a flote, especializándose predominantemente en atención médica y educación. Ahí es donde entra en juego la Universidad de Binghamton. La universidad también parece tener una clasificación bastante alta entre los estudiantes, por lo que parece que Binghamton es un gran lugar para obtener un título. Sin embargo, el 9 de marzo de 2018, un descubrimiento alarmante sacudió a la universidad hasta sus cimientos y dejó a la ciudad de Binghamton horrorizada cuando la estudiante de 22 años, Hailey Anderson, no regresó a su alojamiento para estudiantes. Sus compañeras de habitación se preocuparon. Ahora bien, Hailey era puntual y muy buena amiga de ellas, por lo que reconocieron de inmediato el comportamiento inusual. Fue la mañana del 8 de marzo, cuando varios de ellos notaron que ella no respondía a ninguno de sus mensajes de texto. Cuando llegó la noche, esa percepción se había convertido en ansiedad, cuando sus llamadas telefónicas tampoco fueron respondidas. Sus temores se perpetuaron cuando ella no asistió a una clase de poesía esa noche. Y eso fue suficiente para que sus amigas actuaran. Afortunadamente, Hailey era inteligente y sabía lo importante que era compartir su ubicación con sus amigas. Como resultado, había instalado Find My Friends en su iPhone, lo que básicamente permitía que sus personas de confianza supieran dónde estaba en cualquier momento del día. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que la última ubicación conocida de su iPhone no estaba en la comodidad de su propia casa, sino en el apartamento de su exnovio. Un exnovio que había mostrado un comportamiento preocupante en múltiples ocasiones en el pasado. Tomando el asunto en sus propias manos, viajaron al apartamento de él para averiguar qué estaba pasando. Pero la historia se pondría aún más extraña a partir de ese momento. Que cuando llegaron al apartamento, se dieron cuenta de que no solo las luces estaban apagadas y las puertas cerradas, sino que el auto de su exnovio no estaba en la entrada. Así que decidieron entrar por la ventana. Pero esto solo conduciría al más horrible de los descubrimientos, porque después de entrar a la casa, encontraron el cuerpo sin vida de su mejor amiga en su dormitorio. Por supuesto, llamaron al 911 de inmediato. Ahora bien, créame, esta historia solo se vuelve más peculiar a partir de aquí. Pero antes de continuar con lo que sucedió después, veamos quién era Hailey y de dónde venía. Nacida el 9 de mayo de 1995, Hailey era la menor de dos hijas que crecieron en Westbury. Vivía a unas 200 millas al sureste de la universidad y mucho más cerca de la ciudad de Nueva York. Allí creció junto a su padre Gordon, su madre Karen y su hermana mayor Madeline. Hailey era conocida por su sentido del humor y su carácter alegre. Era muy trabajadora, amaba la música y era compasiva con todos los que conocía. Por eso nos sorprende que hiciera muchos amigos donde quiera que fuera
y que no tuviera miedo de decir lo que pensaba. En el año 2013, finalmente llegó el momento de que Hailey abandonara el nido y comenzara la universidad. Claro, esto fue duro para sus padres, pero como siempre, al final hay que encontrar el propio camino. Como era una joven compasiva y afectuosa, decidió naturalmente estudiar enfermería. Y más tarde ese mismo año, se unió a la Universidad de Binghamton para comenzar una carrera de enfermería de 5 años. Y parece que Hailey también tenía gusto por las cosas buenas de la vida. Sabía preparar una buena taza de café y, mientras asistía a la universidad, trabajó en la cafetería Jasmine's del campus. Por supuesto, esto era solo para sobrevivir mientras estudiaba, porque Hailey ya tenía un trabajo asegurado en el Northwell Health Hospital, donde habría trabajado en las salas de emergencia. Después de graduarse, como una mujer joven y segura que estaba explorando su universidad, Hailey se sentía cómoda saliendo con otros hombres en el campus. Y durante sus últimos años, fue cuando conoció a otro estudiante llamado Orlando Tesero. Pero Orlando era un caso un tanto extraño, por decirlo menos. Con doble nacionalidad, nicaragüense, pasó la segunda mitad de su vida en Miami, por lo que se encontró volando entre ambos países con relativa frecuencia. Los amigos describieron a Orlando como una persona amable que siempre encontraba la manera de hacerte reír. Y aparentemente era afectuoso y respetuoso. Sin embargo, dicen que fue allí donde poco a poco comenzaron a surgir problemas en la vida de Hailey, porque de ahora en adelante se embarcaría en una relación con un demonio obsesivo disfrazado. Ahora, a pesar de disfrutar de la compañía de Orlando, Hailey no estaba preparada para aferrarse a nadie mientras estuviera en la universidad. Esto incluía a su exnovio actual, Kevin. De hecho, ella incluso había conocido a Orlando a través de él. Para que conste, Orlando conocía las condiciones de Hailey. Ella se las había dejado muy claras, pero, por desgracia, él no aceptó su libertad, y ahí empezaron los problemas. Aunque tenían buenos momentos juntos, Orlando se ponía furioso con Hailey cada vez que ella salía con otros hombres o con su ex. De hecho, a menudo aparecía en su casa sin invitación, se sentaba en su porche y fumaba un cigarrillo. Lamentablemente, este tipo de comportamiento se intensificaría con el paso de los meses. En septiembre de 2017, Hailey se despertó y descubrió que habían despedido a todos sus empleados. Esto resultó en daños por un valor de más de $600, lo cual es mucho dinero para un estudiante. Claramente, se trató de un ataque dirigido y Hailey estaba segura de que el culpable era Orlando. Ahora, Hailey tenía la corazonada de que era él porque acababa de pasar la noche con su ex, Kevin, y Orlando también lo sabía, y como ya sabemos, era un tipo extraordinariamente celoso. Después de su arrebato, ella grabó todo el incidente en Snapchat. Al parecer, Orlando respondió diciendo que también le habían pinchado los neumáticos. Vaya coincidencia. ¿Qué probabilidades hay de que haya sido así? Entonces le dijo que iba a presentar una denuncia en la comisaría local, a lo que Orlando respondió: no creo que sea una buena idea. Además, él mismo nunca denunció el incidente a la policía. Por eso, en un esfuerzo por preservar su carrera, decidió no hacerlo. Ahora bien, en retrospectiva, siempre estamos en el año 2020, pero Hailey realmente no quería ser cruel con Orlando. Así que, en lugar de mostrarle la puerta, lo mantuvo en su vida. Ahora bien, no me queda claro si siguieron siendo solo amigos después de esto, o si había algo más en juego. Sin embargo, a sus amigos les quedó claro que seguían pasando tiempo juntos a solas. Y, trágicamente,
Esto terminaría de la manera más horrible imaginable. Antes de la noche de su muerte, Hailey estaba en los últimos meses de la universidad. Y estoy seguro de que muchos de nosotros podemos recordar esos momentos agridulces. Fue la noche del 7 de marzo de 2018, cuando Hailey y algunos amigos se pusieron cómodos en casa, abrieron una botella de vino y jugaron a varios juegos de mesa. Hasta bien entrada la noche, Hailey pasó la mayor parte de la tarde y la madrugada aquí. Sin embargo, alrededor de las 3 de la mañana, decidió reunirse con Orlando, y todos sus movimientos fueron captados por una cámara de vigilancia de la casa contigua. Desde su propiedad, se dirigió a su apartamento fuera del campus, donde los dos entraron a su casa a las 3:15. No está del todo claro lo que sucedió durante las horas siguientes, pero trágicamente, Hailey fue estrangulada hasta la muerte durante ese lapso de tiempo. Se supone que Orlando la asesinó por celos, porque si él no podía tenerla, entonces nadie podría. Aproximadamente 7 horas después, a las 10:48 am, una cámara de vigilancia grabó a Orlando saliendo solo de su apartamento. Regresó unos minutos después con melatonina y Sequil, ambos medicamentos que se utilizan para tratar los trastornos del sueño, y, alerta de spoiler, no los compró con buenas intenciones. Varias horas después, fue capturado cuando salía del apartamento para dirigirse a su sótano, donde se cree que encontró varios ganchos para los ojos. Antes de volver arriba, Orlando escribió una carta en español diciendo: "Nunca imaginé hacer esto. Lo siento, padre. Te veré pronto". Como referencia, su padre murió varios años antes, lo que indica que probablemente quiso decir que lo vería en el cielo o en el infierno pronto. Se cree que luego atornilló estos ganchos en el marco de una puerta y trató de ahorcarse con su propia corbata. Sin embargo, debido a la mala suerte, o simplemente al destino, se cayó y se golpeó la cabeza. Y aunque se observó sangre en el pasillo, Orlando de hecho sobrevivió a la caída. En lugar de intentarlo de nuevo, decidió cambiar de planes. Entonces hizo las maletas, se vendó la cabeza y se dirigió al aeropuerto internacional JFK. Una vez allí, abordó un avión que lo llevaría a su casa en Nicaragua, con la esperanza de evadir a las autoridades para siempre. A estas alturas, los amigos ya estaban muy preocupados por el bienestar de Hailey. Como ya sabemos, utilizaron la aplicación Find My Friends para intentar localizarla, lo que, por supuesto, los llevó al apartamento de Orlando. Sin luces encendidas ni coche en la entrada, decidieron entrar por la ventana y, lamentablemente, fue allí donde encontraron su cuerpo sin vida. Y aunque muchos de ellos se preguntaban dónde estaba Orlando, hacía tiempo que se había ido. Tras llegar a la escena del crimen, los agentes acordonaron toda la zona, pero el detalle peculiar que resulta muy preocupante y un poco desconcertante es que no era la primera vez que estaban en la propiedad ese día. Resulta que poco después de asesinar a Hailey, Orlando le envió un mensaje a su hermana para decirle que había hecho algo terrible y que, además, era una vergüenza para la familia. Naturalmente, preocupada por su hermano, se puso en contacto con la policía para solicitar un control de bienestar en su propiedad. Sin embargo, después de llamar a su puerta principal y recibir silencio, el oficial simplemente se marchó. Y, por supuesto, la policía de Binghamton regresó unas horas más tarde, esta vez con la certeza de que había un cuerpo sin vida en su cama. Sin embargo, cuando lograron unir los cabos y finalmente colocaron a Orlando como sospechoso de la muerte de Hailey, ya hacía tiempo que se había ido del país. Hoy conocemos nuevos detalles sobre el hombre buscado para ser interrogado por la muerte sospechosa de una estudiante de la Universidad de Binghamton. La policía lo identificó como Orlando III. También es un estudiante de enfermería de Binghamton y exnovio de Hailey Anderson, de 22 años. La policía encontró el cuerpo de Anderson el viernes en una casa fuera del campus. Quieren interrogar a tercero, pero dicen que huyó a Nicaragua antes de que las autoridades encontraran su cuerpo.
Así que aquí es donde nuestra historia se vuelve un poco más complicada en comparación con otros casos de asesinato. Verá, si una persona sospechosa de asesinato es detenida en el mismo país donde ocurrió el crimen, entonces, simplemente, puede ser juzgada de acuerdo con el sistema judicial de ese país. En caso contrario, la mayoría de los países tienen acuerdos de extradición en caso de que el sospechoso se dé a la fuga. Sin embargo, esto depende únicamente de la relación entre ambos países. En el caso de Nicaragua, no existe ningún tratado con Estados Unidos. Técnicamente, Orlando era un hombre libre porque tenía doble nacionalidad de ambos países y no necesitaba ser extraditado. En pocas palabras, Nicaragua no tenía por qué extraditarlo a Estados Unidos. Por lo tanto, esta era una situación muy incómoda para la familia de Hailey. Y esto también era, sin duda, la preocupación de muchos agentes implicados en este caso. De hecho, varios detectives se mostraban abiertamente pesimistas al respecto. La decisión sobre qué hacer con Orlando recaería en última instancia en el gobierno nicaragüense. Mientras tanto, la familia de Hailey y los detectives estadounidenses tendrían que esperar en medio de una tormenta de anticipación y ansiedad. Los oficiales forenses en Estados Unidos trabajaban arduamente para determinar la causa de la muerte de Hailey. Una autopsia realizada a su cuerpo concluyó que había muerto por asfixia mediante compresión del cuello. Además, tenía hematomas visibles alrededor del cuello y los brazos. También se determinó que había muerto durante el tiempo que estuvo con Orlando, lo que, por supuesto, se calculó a partir de los diversos clips de video de vigilancia que quedaron. Mientras tanto, Orlando había regresado con éxito al país de origen de su familia y después de que su madre lo recogiera en el aeropuerto internacional de Managua, regresaron a la casa de su infancia. No está claro cuánto sabía sobre las acciones de su hijo en Binghamton, pero Orlando fue atendido durante los siguientes días, a pesar de que se había enviado una notificación internacional a las autoridades. Sin embargo, su libertad finalmente duraría poco, ya que solo unos días después, y después de viajar a un hospital en la ciudad de Lyon, Orlando Tesoro fue identificado y finalmente arrestado. De regreso a casa, la Universidad de Binghamton estaba de luto por la pérdida de su estudiante, compañera y amiga. La muerte de Hailey Anderson causó un gran dolor en todo el campus. Debido a que las clases del lunes se cancelaron para los estudiantes de enfermería de último año a raíz de su asesinato, el presidente de la universidad, Harvey Stenger, y el decano de enfermería, Mario Ortiz, emitieron múltiples declaraciones lamentando la pérdida de Hailey y extendiendo sus condolencias a sus amigos y familiares. A pesar del dolor, la tristeza y la devastación, quedó claro que los amigos, la familia y los compañeros de Hailey solo querían una cosa de aquí, y eso era justicia contra el monstruo que fue responsable de su muerte. Y ahora que el público sabía que había huido de regreso a Nicaragua, todas las miradas estaban puestas en las autoridades nicaragüenses y en cómo responderían exactamente. Pero, primero, Orlando tendría que pasar un tiempo en un hospital psiquiátrico tras intentar suicidarse una vez más. Sin embargo, una vez que se le dio el visto bueno, fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial, también conocida como El Chapote, en Managua. En un principio, Estados Unidos respondió solicitando a Nicaragua que extraditara a Orlando a Estados Unidos para que fuera acusado de asesinato en segundo grado, un delito que en el estado de Nueva York se castiga con hasta cadena perpetua y una pena mínima de 25 años de cárcel. Lamentablemente, Nicaragua finalmente rechazó esta solicitud, lo que, por supuesto, enfureció a la familia y amigos de Hailey. Sin embargo, anunciaron que lo juzgarían en su propio país, y a Orlando lo acusaron de un delito de feminicidio que, por cierto, no está reconocido en Estados Unidos.
Se considera que la definición de feminicidio implica el asesinato intencional de una mujer por parte de un agresor masculino. Y, por supuesto, el motivo puede variar drásticamente. En el caso de Orlando, el motivo fue considerado como celos. Después de acercarse a Hailey, se negó a dejarla ir. Y esas emociones reprimidas terminaron en violencia. Durante el juicio, la madre y los amigos de Hailey confirmaron que Orlando era obsesivo y posesivo con Hailey. Dejaron en claro que no la dejaba en paz, que a menudo le gritaba y por supuesto que incluso le pinchaba los neumáticos. Los investigadores afirmaron que probablemente había asesinado a Hailey por celos, después de aceptar el hecho de que ella nunca sería solo suya, y esto corroboraba suficientemente su comportamiento posesivo, que fue confirmado por múltiples fuentes. El resultado final de la autopsia concluyó que había muerto por asfixia por compresión del cuello. Con esto ocurriendo dentro de la casa de Orlando y con las imágenes de vigilancia disponibles, era casi indiscutible que él fue quien la asesinó. Pero Orlando parecía tener otros planes en este juicio. A pesar de estar custodiado por agentes con fusiles A-47, parecía desinteresado, desaliñado y notablemente imperturbable ante todo lo que le rodeaba. También afirmó que estaba loco en el momento de su muerte debido a la cantidad de alcohol que había consumido esa noche. Quiero decir, claro, Orlando, la locura inducida por el alcohol es una excusa perfectamente aceptable. Ahora eres libre de irte. Orlando afirmó que no recordaba haber asesinado a Hailey y que debía haber estado en trance en el momento de su muerte. Sin embargo, cuando se le preguntó si esto le había sucedido antes o después de la noche de la muerte de Hailey, no pudo proporcionar ninguna prueba. Ahora bien, lo más sorprendente aquí es que muchos de los amigos de Orlando de la escuela en Nicaragua no creían que él hubiera asesinado a Hailey. Para ellos, él era simplemente un chico dulce y gentil, que la amaba y no había forma de que él fuera responsable. Muchos de ellos todavía no creen que sea culpable, y algunos dicen que no había indicios de que fuera posesivo. Sin embargo, es bastante obvio suponer que, por supuesto, no tenían forma de conocer estos detalles. Quiero decir, no es como si Orlando fuera a ser honesto y decírselo. Y, por desgracia, algunos de esos amigos siguen creyendo que es inocente hasta el día de hoy. De todos modos, después de apenas 1 hora y media de deliberación, la única jueza que era totalmente responsable emitió su veredicto. Y no fue una sorpresa, afortunadamente, que Orlando Tesero fuera declarado culpable de feminicidio. Como resultado, finalmente fue sentenciado a 30 años de prisión, que, por cierto, es la pena máxima posible por feminicidio en Nicaragua. Como era de esperar, Orlando no quedó satisfecho con el resultado y solo 1 año después solicitó una nueva evaluación psiquiátrica. Afortunadamente, el tribunal finalmente rechazó esta apelación y Orlando aún enfrenta 3 décadas tras las rejas hasta el día de hoy. Para colmo de males, el fiscal de distrito del condado de Broome emitió oficialmente una orden de arresto y también prometió solicitar su extradición a los Estados Unidos. Una vez que termine su sentencia en Nicaragua, esto significa que, a pesar de pasar 30 años tras las rejas, si alguna vez vuelve a poner un pie en Estados Unidos, probablemente tendrá que enfrentar un segundo juicio. Ahora bien, no sé muy bien cómo funciona esto de las sentencias dobles por el mismo asesinato, pero supongo que es probable que se trate de cadena perpetua a menos 30 años, que como saben, sigue siendo cadena perpetua. Con la condena de Orlando, tal vez los seres queridos de Hailey puedan finalmente encontrar la paz y el cierre que merecen. Se la recuerda como una chica hermosa, inteligente y amigable que tocó la vida de muchas personas. Y personalmente, creo que sus padres deberían estar muy orgullosos de la joven en la que se convirtió. En su honor, su padre recogió su diploma tras su tardía graduación y,
Hasta el día de hoy, todos los que la conocieron la recuerdan con cariño. Me parece un poco gracioso que, aunque intentó huir de sus crímenes, probablemente recibió una sentencia más severa que si se hubiera quedado en Estados Unidos. Y también supongo que el sistema penitenciario en Nicaragua es probablemente mucho más brutal y violento. Ya sabes, no importa cuántas veces investigue este caso, todavía me parece absolutamente descabellado que tantos de sus amigos sigan creyendo que es inocente. Vamos, chicos, quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco y nos vemos en mi próximo video.